días todavía. Vacunas vamos a hablar muy poquito. Sí, el tema al que vengo a platicarles, me imagino que los que están aquí están interesados en conocer un poquito más del virus del papiloma humano, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a hablar sobre virus del papiloma humano, principalmente en el varón. ¿Sí? Yo soy urólogo, ahorita me voy a presentar, pero es bien frecuente. ¿Cuántos aquí son millennials? Pues es un relajo, ¿verdad? Entonces ustedes ya son post-millennials, ¿verdad? Bueno, a lo que voy es que todos los que están aquí manejan a la perfección dos cosas que se llaman Google y Yahoo, ¿verdad? Y es bien frecuente que yo como médico, yo trabajo aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal, y de repente llegan los pacientes, ¿no? No importa de qué edad, bueno, hasta el señor de 70 años, ¿no? Dice que ya lo vio en internet, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de todo lo que ni Google ni Yahoo les van a decir, ¿sí? Sobre el virus del papiloma humano. Y si se los dice Yahoo o Google, segurito se lo van a decir mal. Y por eso llegan los pacientes así, angustiados, preocupados, creyendo que tienen cáncer, creyendo que les va a dar cáncer y creyendo un chorro de cosas que la realidad no es así, ¿sí? Bueno, yo soy el doctor Alejandro Rueda, yo soy urólogo, yo soy egresado de la UNAM. Después de que estudié en la UNAM Medicina, estudié en el Hospital General de México, y el Hospital General de México es uno de los hospitales públicos más grandes, con una población grandísima de pacientes. Nosotros, por ejemplo, pacientes de urología, veíamos más o menos como 250 pacientes al día, ¿no? Todo el departamento de urología, entonces son miles y miles de pacientes. Yo hoy día que trabajo en el Hospital Ángeles del Pedregal, pues no hay semana, no les puedo decir que diario, pero no hay semana que no vea pacientes con virus del papiloma humano. Y aunque los urólogos primordialmente vemos varones, pues el urólogo ve riñones, ve vejiga. Entonces las mujeres también tienen riñones, las mujeres también tienen vejiga y también tienen infecciones de vías urinarias. Entonces nosotros como urólogos no vemos única y exclusivamente varones, sino también vemos mujeres. Y no hay semana que no vea hombres o mujeres que tienen virus del papiloma humano. La plática que yo les voy a dar, espero que sea así como un salvavidas, de verdad les puede llegar a salvar la vida, ¿sí? Y si no les salva la vida, pues sí les puede ahorrar mucho dinero. Entonces les voy a pedir de favor, si tienen sus celulares, a lo mejor al ratito les pido que lo usemos, pero si no, pónganlo por favor en modo vuelo, apáguenlo, pónganlo en modo vibrador para que los demás no se interrumpan, y pues, si tienen computadoras también apáguenlas por favor, ¿va? Bueno, ¿quiénes de ustedes conocen esto? Todos. ¿Quiénes lo han usado? Órale, ¿sí lo han usado? ¿Sí? ¿Hay alguno que no lo haya usado nunca? Yo pensé que me iban a contestar dos que no los habían usado. Bueno, ¿y estos los conocen? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Y si los han usado? No me contesten, ¿no? Contéstense a sí mismos. Pero a lo que voy es que esto, todos lo conocen, ¿sí? Yo tengo 47 años. Yo cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en la prepa, apareció el SIDA, y entonces teníamos miedo, bueno, de hasta darle la mano a alguien para que no se fuera a contagiar de SIDA. Y entonces, generalmente mi generación es una generación que utilizó mucho el preservativo. Pero remóntense a esos años donde uno llegaba a la farmacia y estaba la viejita, y entonces pedir un condón era todo un suplicio, ¿sí? Hoy día los tienen por todos lados y no los utilizan. Entonces, por favor, utilícenlos, ¿sí? Es bien importante que hoy día utilicemos todo esto. Vamos a hablar un poquito de enfermedades que se transmiten a través de enfermedades sexuales, ¿no? Virus del papiloma, por supuesto. ¿Qué otra conocen? SIDA. ¿Qué otra? Gonorrea, sífilis. ¿Qué otra? Tricomonas, ajá. ¿Qué más? Yo creo que hasta ahí llegamos. ¿Quién más? SIDA, ahí está. Herpes. Herpes 1 y herpes 2, ¿sí? Hepatitis.
La hepatitis B se puede transmitir principalmente por relaciones sexuales. Sífilis, que lo produce un bicho que se llama Treponema pallidum, ¿sí? Gonorrea, que la produce el gonococo. Hay una que se llama linfogranuloma venéreo, ¿sí? Que la produce un bicho que se llama Haemophilus ducreyi. No es para que se aprendan los nombres, nada más es para que sepan toda la cantidad de enfermedades que se pueden transmitir. Tricomoniasis, ¿no? Por ahí dijeron tricomonas. Clamidia, cándida, que es un hongo, ¿sí? Aquí hay bacterias, aquí hay virus, aquí hay hongos, ¿sí? Ureaplasma, hay ureaplasma urealítico, ureaplasma parvo, ¿sí? Hay micoplasma, micoplasma hominis, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, vean cómo no es una enfermedad, son un chorro de enfermedades. La mayor parte de los chavos que llegan al consultorio, les pregunto, ¿no? Oye, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Chavo de, vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Chavo de 25 años, 27 años, ¿no? ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? Desde el que nunca ha tenido relaciones sexuales, que es como anecdótico, hasta el que ha tenido, pues, como 100 parejas, ¿no? Oye, pero en promedio podemos decir que a lo mejor a los 30 años llegan y me dicen, pues 10 parejas sexuales, ¿no? Ok. De estas 10 parejas sexuales, ¿con cuántas has tenido relaciones con condón? ¿Y con cuántas parejas has tenido relaciones sin condón? No, pues nomás con mis novias, ¿no? Sin condón. Ok. Con tus novias sin condón, con tus parejas eventuales, ¿no? Es con la que has utilizado condón, sí. De estas 10 parejas sexuales, ¿cuántas novias has tenido? No, pues 7, 5, 6, 4, 2, ¿no? Entonces, yo les digo, bueno, ¿y qué? Las parejas sexuales, tus novias o tus novios, como Harry Potter, ¿no? Se ponen una capa de invisibilidad y ya significa que son castas puras, ¿no? Que no tienen infecciones, que no tienen nada y que lo que hicieron antes, pues tampoco cuenta, ¿no? Entonces, creo que es momento de empezar a cambiar las cosas. Hoy día tienen hasta maquinitas dispensadoras, en todos lados. Van al Oxxo y bueno, ya ahí están colgados. Esto hoy día lo ven ustedes bien normal, pero la verdad es que en mi tiempo no era así. Hoy, hasta de sabores, de colores, ¿no? Pues dizque de diferentes tamaños, ¿no? Small, medium, large. Stop lying, ¿no? Entonces, hay un chorro de información que tienen ahorita ustedes disponible, pero no la utilizan adecuadamente, ¿sí? Bueno, ¿qué saben en relación a esto que platicamos del número de parejas sexuales? ¿Sí? El número de parejas sexuales directas, pues es esto, ¿no? Aquellas con las que tú directamente has tenido, con las personas con las que has tenido relaciones, pero ¿qué son las relaciones sexuales indirectas? Aquellas con las que tus parejas han tenido relaciones sexuales, más las parejas de tus parejas, ¿sí? Más las parejas de las parejas de tus parejas, más las parejas de las parejas de las parejas de tus parejas. Entonces, si ustedes se preguntaran cuando yo tengo relaciones con una persona, hombre o mujer, ¿con cuántas personas voy a estar teniendo relaciones? Pues a lo mejor sí nada más es uno y una, ¿no? Pero pues a lo mejor ya no es ni uno ni una, ¿no? A lo mejor es con uno, con otra, con otros, ¿sí? Habrá algunos que por ahí de repente pues empiezan a hacer su filita, ¿no? Cada vez más. Y alguno que otro que pues igual a lo mejor hasta el completo para llenar un estadio, ¿no? Y luego creen que esto es exagerado, pero aquí hay un estudio, por ejemplo, que se hizo en una universidad en Estados Unidos, ¿sí? En una escuela, ni siquiera en una universidad. Se hizo este estudio y se les decía, ¿no? A ver, tú hombre, ¿con cuáles personas has tenido relaciones sexuales? Tu mujer, y tú sí hay personas, un hombre con una mujer, ¿no? Un hombre con dos mujeres. Un hombre que ha tenido relaciones con una mujer, pero que esta mujer ha tenido relaciones antes con otro, más o menos, todas las combinaciones que se puedan. Pero pues de repente imagínense que ustedes son alguno de los que están aquí, ¿no? Entonces, yo soy varón, a lo mejor yo soy y he tenido relaciones pues nada más con una chava. Pero esta chava pues tuvo relaciones con y a estos.
y se va haciendo la cadenita, y entonces, pues a lo mejor pues ya tuvo relaciones indirectas con todos estos, ¿sí? Entonces, algo que yo veo cotidianamente en el consultorio es eso, ¿no? Además dice, no, pues es que al principio sí utilizamos condón, pero ya una vez que fuimos pareja formal, ¿no? Ya llevábamos mucho tiempo, 3 semanas, ¿no? Ya empezamos a tener relaciones sin condón, ¿no? Y al ratito pues truenan, y de repente al ratito tienen otra novia, y luego al ratito otro novio, y luego ahí se las van llevando, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Hay algo que se llama 6 degrees of separation. Esta, si quieren, no les digo que la anoten, está muy grande, pero al ratito en sus teléfonos escriban nada más la palabra 6 degrees. Y en 6 degrees les va a aparecer algo que es un cálculo donde, aquí hay matemáticos, ¿verdad? Aquí en el ITAM hacen muchos estudios de matemáticas, ¿no? Bueno, pues aquí algunos matemáticos en el Reino Unido se dedicaron a hacer esta calculadora, y dice, tomamos el número de compañeros sexuales que has tenido y su edad. Eso lo multiplicamos tanto por el número de parejas que estadísticamente tus compañeros habrán tenido y el número de parejas que estas han tenido, y así sucesivamente. De tal manera que apareció algo más o menos así. ¿Sí alcanzan a ver, verdad? Bueno, entonces 6 degrees of separation, y es más o menos, encuentra con cuántas parejas sexuales has estado expuesto indirectamente. Y aquí te dice, primero escoge, pues si has tenido relaciones con hombres o con mujeres, y dependiendo de eso, pues te va a dar un número. Aquí yo hice un ejercicio, ¿no? Aquí están hombres, mujeres, aquí hice un ejercicio. En el momento en que ustedes le ponen hombres o mujeres, se les abre esto. Yo aquí le puse, bueno, pues un varón de 24, 25 años que a lo mejor ha tenido 3 parejas sexuales, ¿no? Que a lo mejor de estas 3 parejas sexuales, pues ha tenido 2 parejas de entre 16 y 19 años, y ha tenido una pareja de 20 años, 21 años, ¿sí? Y aquí después le ponemos calcular. 3 parejas, mujeres, de entre esta edad y esta edad, aquí le vamos a poner calcular y va a salir el número. ¿Qué número creen que salga, más o menos? ¿Eh? 25. ¿25? ¿50? 60, 100, ¿quién da más? Ajá, a ver, los actuarios. 18. O sea, 3 parejas sexuales, ¿eh? ¿Y quién se acostó con estos y los estos con los otros y los otros con estos? Hasta por 6 generaciones. Por eso se llama 6 degrees, haciendo referencia de 6 grados de alcance. ¿Cuántos le calculan? 50, 30. ¿Por qué el 50? A ver, ahí les va. Ahí les va, ahorita vamos a ponerle aquí calcular y va a aparecer el número. Bueno, esto lo hicieron matemáticos del Reino Unido con estadísticas de allá. Entonces, a lo mejor en efecto no es de que ustedes estén teniendo relaciones con medio millón de personas, ¿sí? Pero sí nos da una idea aproximada de que cada vez que tenemos relaciones con alguien no nos estamos acostando nada más con esa persona, sino con todos los que pueden ir atrás. Y los que pueden ir atrás pueden ser muy poquitos o pueden ser muchísimos. Simple y sencillamente, una persona, hombre o mujer, que tenga relaciones, por ejemplo, con un sexo servidor o una sexo servidora, pues súmenle, ¿no? Aquellos, por ejemplo, como este paciente que llegaba y les decía, pues es que yo he tenido, no sé, como 100 parejas, ¿no? Entonces, sí es muy importante que ustedes caigan en esta ¿ok? Bueno, y ahora pues con esto es muchísimo más fácil. Yo conocí el término Tinder por un paciente que llegó con una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces les preguntaba yo, oye, ¿con quién tuviste relaciones? ¿Con alguna chava?
pues no sé, conocida, desconocida, eventual. No, pues fue un tinderazo, ¿no? Y yo, ¿what? ¿Qué es eso del tinderazo, no? Pues Tinder, ¿no conoces Tinder? No. Y obviamente se entera uno de esas cosas. Hoy día acaba de salir, por si no lo sabían, el Facebook Dating, ¿no? Y bueno, vean lo absurdo de hasta libros que existen de cómo hacer un máster en seducción digital. Cómo conocer a chavas por Tinder y por Instagram para acostarte con ellas, ¿no? Entonces, realmente yo como urólogo dejé de ver mucho tiempo herpes, dejé de ver mucho tiempo sífilis y gonorrea, y eran cosas como que eventuales. Y de 3-4 años para acá, gracias a Tinder, de verdad hemos estado viendo una gran cantidad de infecciones brutales, ¿sí? Ahora, esto no era para espantarlos, nomás era poner un poquito el contexto. Ahora, vamos a hablar ya ahora sí directamente de virus del papiloma humano. Este es el virus del papiloma. Está padrísimo, ¿no? O sea, la verdad está bien bonito, así sí, a nivel microscópico y todo eso, estructuralmente, así es un virus del papiloma. El problema son las situaciones que atrae, ¿no? ¿Qué conocen ustedes del virus del papiloma humano? Porque la verdad es que la gran mayoría de las personas, las que están más enteradas de este rollo son las mujeres. Las mujeres siempre han estado como que más al pendiente del virus del papiloma, pero en realidad muchas de las cosas que se conocen y que conocen la gente, hasta los mismos médicos que no tienen que ver con nuestra especialidad, de repente están con información muy errónea. Entonces, ¿qué conocen en general? Pues que son enfermedades de transmisión sexual, que produce cáncer, que es pues, cáncer en la mujer, pero no en el hombre. Que el hombre puede ser portador y transmitirlo, sí, pero que a él no le pasa nada, ¿no? Entonces, pues aquí nos ponen como el ogro, ¿no? Nosotros somos los malditos y las mujeres pobrecitas son las víctimas que sufren, ¿no? De que nosotros los hombres somos unos desgraciados y que las andamos infecte, porque a nosotros solo somos transmisores y ellas pobrecitas son las víctimas. Eso es lo que la mayor parte de la gente conoce y no es cierto. Que si eres mujer te tienes que vacunar, ¿no? Si eres mujer, si eres hombre no, pero si eres mujer te tienes que vacunar. Pero si te tienes que vacunar, pues tiene que ser con algunas asegúnes, ¿no? Primero, que solamente si eres virgen. Si eres virgen, ya no te sirve. Y eso se decía antes porque se hacían, bueno, pues es que si ya tuvo relaciones sexuales, muy probablemente ya tiene la infección, entonces ya para qué la vacunamos. Y hoy día eso no es cierto. Y ahorita vamos a ir ahondando un poquito en explicar por qué todas estas ideas son muy arcaicas. 2, que las vacunas son peligrosas, que son malas, que producen infecciones, que producen esto y que producen lo otro y que se mueren y que luego no pueden caminar y puras, no puedo decir la palabra, pero puras tonterías, ¿sí? Entonces, hace ratito platicábamos sobre el efecto de las vacunas y México ha sido un país que siempre ha vacunado a su población, siempre, de manera privada o pública, pero estamos muy bien protegidos con vacunas, mejor que en Estados Unidos, mejor que en muchos países de Europa. Y por ejemplo, sarampión en México no hay, y todo el sarampión que ha habido es gente que ha ido al extranjero que se lo ha traído. Entonces, aquí los grupos antivacunas han hecho en muchos de esos países mucho daño y debemos nosotros, como médicos y profesionales de la salud, informarles a ustedes para que ustedes no se dejen de llevar por lo que dice Facebook, por lo que dice WhatsApp, por lo que dicen los memes, etcétera, etcétera. Y entonces, asumir una actitud responsable y vacunarse, ¿sí? Que si duelen, que si son muy caras, que si solo a las niñas de quinto de primaria. Ya si llegaste a sexto ya no te tocó la vacuna, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas de esas cosas, ¿por qué no? Ahora, ¿qué otras cosas creen ustedes saber del virus del papiloma que quieran comentar? ¿Nadie? Vale, entonces seguimos. ¿Por qué se volvió tan popular el virus del papiloma humano? Por el cáncer cervicouterino, ¿no? Y hace poco que llegó una chica de 18 años al consultorio y le decía, por el cáncer cervicouterino. Le digo, ¿sí sabes lo que es el cáncer cervicouterino, no? Pues sí sabes que les da en el útero, ¿no? Le digo, ¿y sí sabes cuál es el útero? ¿No? Y la chava así como... Entonces, gracias a que fue al consultorio, dije, bueno, yo creo que en esta plática que les voy a dar en el INTAM, no los voy a quemar sabiendo, a ver si saben o no saben cuál es el útero, y pues mejor se los presento, ¿no? Este es el útero, ¿sí? Esta es la vagina, el canal vaginal,
¿sí? Aquí están los ovarios, las trompas de falopio. ¿Sí llevaron clases de anatomía, no? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Más o menos. Bueno, no quiero que sean expertos en anatomía, pero pues sí tienen que saber lo que es el útero. Y al fondo de la vagina está el cuello de la matriz, ¿sí? Aquí está. Este es el cervix, el cuello de la matriz. Y aquí es donde nosotros, bueno, los ginecólogos toman una muestra de aquí y de ahí ese es el Papa Nicolau. Y el Papa Nicolau toman una muestra que, dicho sea de paso, todas las mujeres que inician actividad sexual, a partir de que inician actividad sexual, tienen que estar obligadas, o deberían de hacerse su Papa Nicolau por lo menos una vez al año, ¿sí? Y entonces tomarse células ahí, las extienden en una lámina de vidrio, la ven al microscopio y eso es un Papa Nicolau. Y en el Papa Nicolau vamos a ver muchas cosas: células, infecciones, células contaminadas con virus del papiloma humano, no, células cancerígenas, células normales, estrógenos, hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un estudio que sirve mucho, pero ojo, el estudio se hace única y exclusivamente de aquí, del cuello de la matriz, no se hace de ningún otro lado. Entonces el Papa Nicolau, ¿sí?, no me dice si yo tengo células cancerígenas aquí en la boca, ¿sí? Me dice si tengo células o cómo están mis células aquí, en esta zona, ¿ok? Y de las cosas que pueden ocasionar el virus del papiloma es cáncer en el cuello. Entonces se ven a veces, ya cuando es muy evidente la lesión, pues se alcanzan a ver, ¿sí?, cosas pues bien feas, ¿no? El cáncer cérvico-uterino llegó a ser una de las primeras causas de muerte en la mujer en muchos países del mundo durante mucho tiempo, y gracias al Papa Nicolau esto ha cambiado por completo. Entonces la gente, por lo menos aquí en México, ya no es común que se muera de cáncer cérvico-uterino, pero la seguimos viendo, ¿eh? Y hace poquito se murió una mujer de 50 años en el hospital por cáncer cérvico-uterino, que todos decíamos, bueno, pues es raro, pero todavía lo vemos. Y eso es gracias a que las mujeres han estado acudiéndose a hacerse su Papa Nicolau, ¿ok? Ahora, no todos los virus del papiloma humano van a producir cáncer cérvico-uterino, ¿sí? Pero sí, todas las que tienen cáncer cérvico-uterino es porque tuvieron un virus del papiloma humano, ¿ok? ¿Sí queda claro esto? Todas las mujeres que tienen cáncer fue porque tuvieron virus, pero no todas las que tienen virus significa que van a tener cáncer, ¿ok? Ahora, no todos los virus del papiloma humano producen cáncer. Hay varios. Hay como 200 diferentes tipos de virus. 200, no hay uno, ni dos, ni tres, ni cinco, hay como 200. Y de estos, como 200, hay algunos en particular que se llaman virus de alto riesgo, que pueden producir cáncer. Y por ejemplo tenemos de manera muy importante el 16 y el 18. Acuérdense de estos números, ¿sí? 16 y 18. Bueno, es que yo también cuando tomaba clases me concentraba tanto. Bueno, ahora el cáncer de cérvico-uterino no es el único cáncer que se puede producir, ¿sí? También se puede producir cáncer de pene, aunque es raro. Hago un paréntesis, ¿les espantan las imágenes de veras? No. Pensé mucho venir aquí y enseñarles imágenes reales que vemos en el consultorio, ¿sí? Hago un paréntesis, los que no las quieran ver, pues cierren los ojos, ¿sí? Pero tienen que conocerlas y tienen que ver lo que les puede llegar a pasar. Si llevan susceptibilidades enseñando fotos de pacientes, ¿sí? Bueno, de partes de los pacientes, son libres de en este momento pararse, salirse a tomar un cafecito, regresar, cerrar los ojos, como quieran. Pero voy a mandar algunas imágenes que creo que es importante que ustedes vean, ¿ok? Acabo de decir que... Sí, les acabo de decir que sí, como voy a pasar fotos de penes y de vaginas, entonces mejor, si no quieren, bueno. Entonces, tenemos cáncer de pene, que aunque es raro, puede haberlo. Entonces, las personas que de repente dicen, no, pues es que el cáncer nada más le da a las mujeres, no. Puede haber cáncer de pene. ¿Sí? Puede haber cáncer
cáncer de ano. Y el cáncer de ano se da en hombres o en mujeres, y sobre todo pues en aquellos que aceptan la penetración anal, sean hombres o mujeres. Y también puede haber cáncer en la garganta. Y el cáncer en la garganta pues puede haber en hombres y en mujeres. ¿Sí? Bueno. Ahora, lo que yo les decía, ¿cuántos tipos de virus del papiloma existen? Pues más o menos como 200. ¿Sí? Hay un estudio del 2010, ¿sí?, en la revista Virology, donde dicen 189 diferentes tipos de virus. Y del 2010 al 2019 es una eternidad para medicina. Entonces ahorita debemos de andar, pues sí, alrededor de los 200 diferentes tipos de virus. Algunos de estos pueden llegar a producir cáncer, como los que le decía yo, el 16 y el 18, pero también hay otros, ¿no?, como el 6 y el 11, que pueden producir verrugas. Pero no son las únicas cosas que pueden producir. Entonces, en medicina, todo el mundo dice, si no te da cáncer, te da verrugas. Y no es cierto. Hay algunos que no producen nada, aparentemente. ¿Sí? Bueno. En efecto, es una enfermedad de transmisión sexual, es la principal enfermedad de transmisión sexual. Pues aquí le puse en Estados Unidos porque son estadísticas que tenemos en Estados Unidos, pero generalmente en todo el mundo, ¿sí?, es la enfermedad de transmisión sexual más importante. Ahora, sobre el método de transmisión, es bien importante decirlo. ¿Se puede transmitir por contacto sexual? Sí, pero no es la única forma de transmisión. Entonces, cuando todo mundo habla, ¿no?, o llegan corriendo porque ya tuvieron virus del papiloma y le dijeron, es que tú me engañaste porque yo no tenía y ahora sí tengo, y eso significa que te acostaste con uno, con otra, con etcétera. Bueno, pues tenemos que saber que existen diferentes formas de transmisión y la sexual no es la única. La autoinoculación, es decir, si yo lo tengo aquí y yo le hago así y luego yo me toco acá y luego me hago así, me lo puedo estar transmitiendo de un lado para otro. Una de las formas más frecuentes de presentación del virus del papiloma es el genital, es en el pene, es en la vagina, etc. Entonces, hombres o mujeres que se están tocando, ¿sí? Es más, en una relación no tiene que haber contacto sexual coital, no tiene que haber una penetración para que una pareja que está teniendo contacto de piel con piel, ¿sí?, pueda contagiarse de virus del papiloma, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, pues yo soy virgen, no, pues yo también, pues no nos vamos a contagiar. No, pero ya antes tuvieron algún tipo de contacto con alguna persona y pueden incluso ya tener virus del papiloma humano, aunque la persona no haya tenido relaciones sexuales como tal. Hay algo que nosotros le llamamos fomites, que los fomites son los objetos contaminados. Entonces, sí, no crean que subirse al metro o tocar la perilla de una puerta, etcétera, les va a producir una infección por virus del papiloma. Por objetos me estoy refiriendo principalmente a objetos que puede haber incluso en los consultorios médicos. ¿Sí? Por eso se tiene que cerciorar de que el médico que nos esté revisando, ginecólogo, aurólogo, etcétera, tengamos mucha higiene. Yo cada vez que reviso un paciente y después si voy a abrir la puerta, prender la luz, agarrarme los lentes, etcétera, me quito los guantes y uso otros, ¿sí? Los ginecólogos pues deben de tener los espejos estériles, nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otro tipo de objetos que de repente no se toman en cuenta y que tienen que ver con los juguetes, ¿sí? Y precisamente no son juguetes de Pokémon y otros, ¿no? Entonces, este tipo de objetos, a veces aunque se laven, pueden tener virus del papiloma humano y se pueden transmitir, ¿no? Entonces, si de repente por ahí lo andan pasando de un lado para el otro, ¿no?, se lo andan prestando, pues no creo que sea buena idea. Hay otra forma que es la forma perinatal, y la forma perinatal tiene que ver con la transmisión de la mamá al bebé. Y no forzosamente al momento del canal del parto, sino también desde el momento mismo del embarazo, ¿no? Se ha encontrado virus del papiloma humano en el líquido amniótico, ¿no? Entonces de repente hay niños que nacen con virus del papiloma en la garganta, ¿sí?, se llama papilomatosis laríngea, y eso generalmente es por una transmisión que se llama vertical, ¿no?, de la mamá al producto. Entonces generalmente lo que tenemos que hacer es virus que se transmiten por contacto, tiene que haber contacto de alguna manera para transmitir. Y estos son datos como bien importantes, tanto hombres como mujeres tienen del 50 al 80% de posibilidades de desarrollar virus del papiloma humano a lo largo de la vida. Entonces yo les digo, el que esté libre de virus del papiloma humano, que tire la primera piedra, ¿sí? El que no lo tiene, lo tuvo y si no lo va a tener. La probabilidad es altísima de que todos
O sea, eso habla de que aquí a lo mejor el 80%, ¿sí? En un futuro, si no lo tienen ahorita, lo van a contraer. ¿Pero cómo que lo tuvo? ¿Lo puedes dejar? Sí, sí, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿ok? Bueno, y otra de las cosas es que la infección, desde el tiempo de infección, el periodo de incubación, hasta que haya curación o pues una enfermedad persistente, pueden pasar días, semanas, meses o años. Es decir, yo tengo contacto sexual hoy o me infecto hoy y a lo mejor no tengo ninguna manifestación clínica, no me aparece nada en ningún lado y de repente en 10 años, ¡pum!, me aparece una lesión y significa que a lo mejor ya me la había contagiado desde hace 10 años. Y de repente se me puede quitar solita, la gran mayoría de las veces ni cuenta nos damos, aparece, se quita y a lo mejor ya se curó. Y aquí la curación está entre comillas, no sabemos si sí o si no, pero hay pacientes que de repente llegan sin ya lesiones. No podemos decir que están curados como tal, pero por lo menos ya no hay lesiones y a lo mejor ya nunca más regresa. Pero hay otros que entran en una etapa de enfermedad persistente y entonces pudiera ser que a lo mejor el día de mañana se les bajan las defensas porque traían examen y les dio diarrea, se pusieron nerviosos o lo que sea y entonces pum, les apareció la lesión o la verruguita o algo, o de repente no parece que tiene nada y lo pueden estar transmitiendo, hombres o mujeres, ¿sí? Entonces, algunas aseveraciones importantes ahora sí del virus y su clasificación. Los más frecuentes son 16 y 18, que yo hablaba que eran de los de alto riesgo para cáncer, y hay otros que son 6 y 11 que son de bajo riesgo. Entonces, estos 4 virus, 6, 11, 16 y 18, apréndanselo. Eso sí, no les pido que se los aprendan de memoria, pero ahorita para objetos de la plática es muy importante que chequen estos 4, 6, 11, 16 y 18. Abarcan más o menos el 70-80% de las infecciones. Entonces, el 20 o 30% van a ser otros. Pero 80 o 70% van a ser estos 4, 6, 11, 16 y 18. 90% de las verrugas corresponden a 6 y 11. 70% de los cánceres del cuello uterino son 16 y 18. Entonces, vean la importancia que tienen estos 4 virus, 6, 11, 16 y 18, 70-80% de prevalencia, 90% de las verrugas y 70% de los cánceres. Pues si nosotros tenemos 200 virus y no puedo crear una vacuna contra 200, a lo mejor sí puedo crear una vacuna contra 4. Y eso fue lo que se hizo. Se hizo una vacuna contra estos 4 virus y entonces el ponernos la vacuna nos va a proteger de que no tengamos infección de la mayor parte de los virus, no de la mayor parte de los números, de los virus que generan la mayor parte de las infecciones, aunque poniéndome yo la vacuna antes de que me infecte, no me protege al 100% del virus del papiloma humano, porque me puede dar el día de mañana el virus 31, o el 45, o el 78, o el que sea. ¿Ok? Aquí está, el otro 20-30% son otros virus, ¿sí? Y nosotros podemos tener, como el caso de este paciente que tenía un virus 16, que es un virus de alto riesgo, y un virus 43, que es un virus de bajo riesgo. Y he tenido pacientes que incluso han tenido infección por 3 o hasta por 4 virus diferentes, ¿no? Entonces, si yo ya me infecté de uno, ¿significa que no me puedo infectar de otro? No. Me puedo infectar de uno y de otro y de otro y de otro. Por lo tanto, si ya me vacuné, o más bien, si ya tengo una infección, mucha gente decía, si ya te infectaste, ¿para qué te vacunas? Ya tienes la infección, ya no te sirve de nada la vacuna. Erróneo. ¿Qué virus tienes? ¿Tienes el 43? Pues la vacuna de todos modos que puede servir en forma muy importante para que el día de mañana no te infectes de todos esos. ¿Sí? Ahora, si tú tienes el virus 16 que te protege la vacuna, pues la vacuna ya no te va a proteger de ese 16, pero sí te puede proteger de los otros 3. ¿Sale? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y el otro día llegó una persona y me dice, oye, ¿y con exámenes de sangre no me puedes hacer como que, qué onda? Híjole, la verdad es que lo ideal es que nosotros, pues que llegara el paciente, ¿no? Que le hiciéramos un escáner, así como de X-Men, ¿no? Y que nos dijera, ahí está, tienes el virus el otro, aquí o allá. Y la realidad no es así. La mayor parte de estos virus no crean anticuerpos, por lo tanto no los podemos detectar con sangre,
que en sangre lo que hacemos es detección de anticuerpos. Y si hubiera exámenes de sangre, ¿qué haríamos? Pues tendríamos que pedir 200 exámenes diferentes. Uno para el 1, otro para el 2, otro para el 6, otro para el 18, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y aquí es también, ¿por qué tanta diferencia de lo que yo les pueda decir? A lo mejor llegan a su consultorio con su ginecólogo, con su urólogo y les puede decir otras cosas. O van al laboratorio y les toman una muestra de la oreja, ¿no? Y entonces, cada quien, el diagnóstico lo puede hacer de manera diferente y a veces es muy complicado. Generalmente lo que hacemos es tomar muestras. Los ginecólogos lo hacen mediante el Papa Nicolau, ¿sí? Meten pues un Q-tip o un cepillito, etc. Y hay un kit que se llama GeneXpert que analiza nada más 16 virus. Entonces, y además, por ejemplo, el 6 y el 11 no analiza este kit. Entonces, muchas veces me han llegado pacientes que tienen verrugas, que les tomo muestras, que ellos se llevan su muestra a analizársela al laboratorio, no voy a decir nombres, al que quieran, y de repente dicen, pues no es virus del papiloma. Y les digo, ¿cómo no? Esto claro que es virus del papiloma. Pues aquí está mi estudio. Y revisamos el estudio y dice, ¿virus analizados? No, pues el 5, el 15 y el 23. ¿No? Entonces dice uno, ajá, ¿y el 6? ¿Y el virus 11? ¿Sabes qué? Yo les tomo una muestra, los mando a analizar a un laboratorio donde se analizan alrededor de 80 virus. Y ya con esos análisis de los 80, bueno, pues la verdad es que sería extraordinariamente raro que tuviera uno que no se hubiera detectado ahí. Entonces es muy importante de dónde, ¿sí? Ahora, como decía Maná, el virus se puede encontrar de los pies a la cabeza, ¿sí? Entonces, no nada más se encuentra en genitales, no nada más se encuentra en el cuello de la matriz en las mujeres, no nada más se encuentra en el pene de los varones, sino se puede encontrar en un sinnúmero de lugares. Ahora, otra vez voy a poner algunas imágenes. Estas se las presento. Se llama clítoris. Y tiene un capuchón, ¿sí? Y esta es una paciente que llegó y me dijo, tengo como algunas verruguitas, ¿sí? Y bueno, pues ustedes necesitarían ser expertísimos como para identificarlas. Además, no creo que antes del encuentro sexual van a negar, espérate, déjame revisarte. ¿No? A ver, ¿qué onda? Bueno, esta chica, vean, aquí la importancia de las fotos es vean el tamaño del clítoris. Y aquí hay una cosa bien chiquita, que es una verruguita, chiquitititita, que esa para nosotros verla la tenemos que ver con lupas. Sí. Y aquí hay otras. Y aquí hay otras. ¿Sí? Ni esta chava se había podido estar viendo, porque pues es bien difícil revisarse algunas zonas, ¿no? Y aquí hay otra. Entonces, vean el tamaño, por ejemplo, del clítoris y vean el tamaño de las lesiones. Entonces, luego llegan las mujeres o los varones y dicen, no, yo no tengo nada. Y a la hora de que los empezamos a revisar, pues resulta que sí tienen. Ahí, en la boca también. ¿Sí? ¿Conocen a este señor? Michael Douglas, que tuvo un cáncer en la garganta y que él se la achacaba a una de sus novias por haber tenido sexo oral con él. Pues la verdad es que a saber quién fue, cómo fue y todo eso, pues ni que fuera divino, ¿no? Y esta es una imagen de un virus del papiloma en el ojo. ¿Sí? Entonces, lo podemos tener en todas partes, ¿ok? Bueno, ya saben, nosotros nos ponemos estas lupas y a través de estas lupas podemos empezar a ver las lesiones. Algunas lesiones, otra vez, los que no quieran ver imágenes, ciérrenme los ojos, por favor. Pero, pues a veces nos encontramos lesiones como estas. Y estas no necesito lupas, pues aquí se ven muy claro algunas verrugas, algunas imágenes que, bueno, decimos, pues es lógico, ¿no? Que hay algo. Y este chavo llegó y me dijo, oye, me salió algo que no sé si es normal. La esposa diciéndome, sí, ya tiene como 6 meses con ese, pero pues, ¿será normal o no? Por eso venimos aquí, ¿no? Obvio que no es normal, ¿sí? Y a veces es una o dos lesiones, ¿sí? Como este, pero pues a veces son un chorro. ¿Sí? A veces, pues son por dentro y por fuera. Este chavo llegó de 26 años al consultorio, se había esperado hasta los 26 años a empezar a tener actividad sexual, usó condón con su novia, y como a los 3-4 meses de haber iniciado actividad sexual con su novia,
empezó con estas lesiones. ¿Sí? Entonces no es para achacarle nada a la novia, ¿no? Tampoco es para achacarle nada a él se cuidó, pero también, aunque utilizó preservativo, pueden llegar a presentarse estas lesiones y el condón no nos protege al 100%. Por supuesto que si no lo utilizan, pues obviamente les va a ir peor, ¿no? Así venía, y después de que lo operamos, le hicimos la circuncisión, le pusimos láser, etcétera, etcétera, no se ve aquí el video, así quedó. Entonces, sí se quita, sí se cura, sí se les quitan las lesiones, etcétera. Hay otras lesiones que aparecen en el orificio, en el meato. Este es el meato urinario, aparecen estas lesiones y estas no duelen, no molestan, no nada. Entonces, a veces llegan los pacientes y dicen, ¿cuándo empezaste con esto? Pues hace 3 meses, 6 meses o 1 año, ¿no? Molestias para orinar algo no producen absolutamente nada, ¿sí? Y a veces no hay verrugas, porque también en los libros de medicina y en Google y en Yahoo se van a encontrar con verrugas, y todo dice genital warts, ¿sí? Y la verdad es que no todo es verrugas genitales. Este chavo llegó y me decía, pues mira, como que hay cambios en la piel, y si ustedes se dan cuenta aquí hay cambios en la piel, están un poquito gruesa la piel, inflamada. De aquí tomé muestras y me salió positivo para un virus del papiloma humano 6. Y en los libros de medicina dice que el virus 6 genera verrugas. Entonces este chavo no llega con verrugas, ¿sí? Y sin embargo tiene un virus del papiloma humano. Y hay otros que no desarrollan verrugas, se ven pues una lesión ahí como en calle empedrada, le llamamos nosotros, ¿sí? Este más bien parecía que traía una mordida y no. La verdad es que también tomamos muestras y también tenía virus del papiloma humano. Y hay muchos otros varones que de repente dicen, no, yo no tengo nada, ¿no? Yo nada más tengo X o Y o Z, ¿no? Y a este chavo le dije, oye, ¿y esto? No, ese es un lunar, ¿sí? Pues sí, la verdad es que se ve como lunar. A la hora de que nos ponemos las lupas, los vemos con aumento y vemos las características de esta mancha o de este lunar, nos damos cuenta que estas características que ustedes no las van a saber identificar, y a lo mejor muchos médicos que no tengan experiencia en esto tampoco lo van a saber. De ahí le tomé muestra para este chavo y salió positivo también para virus del papiloma humano, ¿sí? En las ingles es muy frecuente que les da comezón y que les dicen, sí tienes honguitos, y los revisamos, ¿sí? Y tienen algunas lesiones en la ingle, ¿sí? A veces tienen verruguitas, a veces tienen huellas de rascado rojo que se rascan, etcétera. Pues todos estos virus del papiloma humano, ¿sí? Todas estas que les estoy poniendo están corroboradas con exámenes de laboratorio, con el PCR que se llama, que es el estudio que les decía yo. Esta imagen es un poquito para demostrarles que este chavo tenía un chorro de verrugas. ¿Y ya vieron dónde las tiene? En la base del pene. ¿Hasta dónde nos protege el preservativo? Pues más o menos como por ahí, ¿no? Entonces este chavo, teniendo esas verrugas, aún utilizando preservativo lo puede infectar, o aún usando el preservativo lo pudieron haber infectado. Pues habría que utilizar uno de estos, ¿no? O a lo mejor uno de estos, o a lo mejor en Halloween hay unos trajes de estos, ¿sí? Entonces no podemos andar por la vida, ¿no? Así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de limitar el número de parejas sexuales, y cuando tengamos parejas sexuales, pues utilizar preservativos, ¿ok? Bueno, este es un chavo de 19 años que llegó al consultorio, ¿sí? Y a los 19 años llegó y me dijo, pues me pareció algo, ¿no? Dije, pues vamos a revisar, pero algo hay así como sin importancia, ¿no? A la hora de que lo reviso le dije, pero ¿y esto? No, apenas hace una semana. ¿Ustedes creen que esto tenga una semana? Yo no creo. ¿Sí? Bueno, pues esto, pensé yo que era un cáncer asociado a virus del papiloma, finalmente no fue cáncer, fue únicamente el virus del papiloma. Sí le tuvimos que pues, cortar un pedacito, y finalmente pues, el paciente está bien y quedó bien, pero pues este chavo al rato regresó con otro, pues como por aquí, y como que ahí hemos tenido que estarle pues medio rasurando, ¿no? Bueno, este es un chavo que llegó al consultorio que después de que tenía verruguitas me dijo, oye, ¿y esta será igual a esta que tenemos acá? Y le dije, pues sí, tiene todo el parecido a virus del papiloma humano, ¿sí? Le tomé muestras, la muestra me salió, este es el estudio que yo les digo que mando, donde se analizan todo este diferente tipo de virus. Y me mandaron virus del papiloma humano 6 de bajo riesgo. Le hablé al paciente, le dije, oye, ya tengo tu resultado, vente.
y como 4 meses después que fue, cuando llegó ya no tenía nada, ¿sí? ¿Significa que ya se curó? No forzosamente. Significa que la lesión pudo haber involucionado, pero que puede tener ahí la presencia del virus. Y este chavo, ¿qué necesita hacer para contagiar? Dar un beso. Un buen beso, ¿no? No, tampoco así un besito de cachetito, ¿no? Pero este chavo, a través de un beso apasionado de sexo oral, puede contagiar a alguien, ¿no? Ah, pues te doy de mi yogur, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Entonces, aquí lo importante es saber un poquito todo esto. Este otro chavo igual también llegó y me dijo, ¿sabes qué? Que esta lesión sale y se quita, aparece y se quita, aparece y se quita. Y obviamente llegó un momento en el que no se quitaba y se la tuvimos que quitar, y también es positivo para virus del papiloma. ¿Cuál es el tratamiento cuando no se quitan las lesiones? Pues nosotros lo congelamos. Hay una pistolita de nitrógeno líquido, aquí hay una verruga, aquí está la pistolita. Nosotros lo que hacemos es quitárselos. Entonces aquí vemos un paciente que tiene el orificio por donde hace pipí, ¿sí? Esta es la pistolita, la punta de la pistola, y damos nitrógeno. Duele un poquito, tampoco no creo que duele tantísimo, y aunque duela, pues es mejor que duela y quitarla a seguir con eso. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algo que quieran saber? Vamos a pasar rápido a las vacunas y ya terminamos. Y vamos muy bien en tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, bueno. Ok. Vacunas. Hay dos, bueno, en el mundo hay 3 vacunas diferentes, ¿sí? Hay una vacuna que es la primera que salió, que se llama Gardasil, y es la que nos protege justamente de estos 4 virus que yo les había dicho, 6, 11, 16 y 18. Después salió otra vacuna que se llama Cervarix, ¿sí? Que protege de virus 16 y 18. ¿Por qué nada más 16 y 18? Porque dijeron, pues esta es una vacuna para las mujeres, para el cáncer cervicouterino, ¿sí? Se decía que 6 y 11 principalmente generaban verrugas, ya vimos que no, pero que los más importantes para cáncer son 16 y 18. Entonces este laboratorio dijo, pues yo me voy nada más contra los del cáncer, 16 y 18. Esta vacuna pues protege de 16 y de 18 y además de 6 y 11. Entonces yo les preguntaría, si ustedes se ponen vacuna, ¿qué se pondrían? Si te pones esta y esta, están duplicando 16 y 18. Con esta se están desprotegiendo del virus 6 y 11. Y estas se protegen del 6, 11, 16 y 18. Entonces, pues, ¿qué vacunas se pondrían? Vamos a quitarle los nombres. Vamos a ponerle la tetravalente, la de 4 virus, o la bivalente. ¿Cuál se pondrían? Pues la tetravalente, la que nos protege de 4, ¿no? Además, dijéramos, pues una cuesta 10,000 y la otra 1,000, pues si le piensas, ¿no? Pero si cuestan lo mismo, entonces hay que ponernos la vacuna, la tetravalente. Aquí en México, en las campañas de salud generalmente de gobierno, por cuestiones de costo, a las que les ponen a las niñas en los centros de salud, generalmente les ponen la vacuna de 2. Entonces, no es que sea una mala vacuna, no es que no esté bien, ya las están protegiendo contra un cáncer cervicouterino, ¿sí? Pero no las están librando de todo esto que les acabo de enseñar. Yo como urólogo, que principalmente no veo cáncer de pene y menos, por supuesto, cáncer cervicouterino, pues sí les digo que se protejan contra las verrugas, ¿no? Entonces hay que vacunarnos contra la vacuna que tiene 4 protecciones. Ahora, en México no la hay, en Estados Unidos y en algunas partes del mundo está una vacuna que se llama vacuna nonavalente. Y la vacuna nonavalente es 6, 11, 16, 18 más estos 4. ¿Ok? Perdón, más estos 5. Entonces, pues mientras no tengamos en México la vacuna nonavalente, ¿qué vacuna se tendrían ustedes que poner? Pues la tetra, ¿sale? Ahora, se habla mucho de las vacunas, de que si son buenas, de que si son malas, de que si producen enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Esta vacuna es la vacuna más vigilada en la historia de la humanidad. Así se las pongo, ¿sí? Ni siquiera, ¿saben cómo funciona una vacuna o no?
Más o menos, si yo tengo un bichito que se llama tuberculosis, ¿sí? Le quito las patas al bicho, le quito la cabeza, le dejo el cuerpo, ¿sí? Y ese pedacito lo meto al ser humano y a lo mejor el ser humano crea una reacción contra ese bicho y de repente dice, bueno, pues ya reconocí, pero no le alcanzó a dar la infección completa, porque no era el virus completo, porque no era el bicho completo, o son virus atenuados, o son virus modificados, de tal manera que sí crean una protección de nuestras defensas del organismo, crean una protección, pero no van a producir la enfermedad. Pero de todos modos, como son virus vivos, a veces o son virus atenuados, les llegan a dar a algunas personas fiebre, a los de la influenza, ¿no? Seguramente todos han escuchado que el que se puso la vacuna de la influenza le dio, ¿sí? Bueno, pues tuviste una reacción al bicho, al virus, ¿sí? Pero de todos modos te está protegiendo de una infección más importante. Esta vacuna en particular ni siquiera tiene bichos, ¿sí? Es una sustancia parecida a los virus que se llama virus-like particle, ¿sí? Que está hecha mediante genética, y entonces es igualita a los virus, a una parte de los virus, de tal manera que nos protege contra estos virus sin darnos la infección, ¿sí? Y pues tenemos por lo menos 240 millones de dosis de Gardasil hasta 2017 en todo el mundo, vigilado por la FDA, la Food and Drug Administration, por la Asociación Europea de Medicamentos, por COFEPRIS en México, por todas las agencias reguladoras de medicina y de aspectos de salud en todo el mundo. Entonces, son vacunas extraordinariamente seguras. Está indicada ahorita, porque antes era nada más para las mujeres, ¿no? Y primero era para las mujeres de 9 a 26 años. Ya después se dijo, no, pues hasta las de 45 también, ¿sí? En los hombres, aquí dice, pues es a los hombres de 9 a 26 años. Y yo les digo, ¿y el de 27? ¿Ya nos vamos a poner la vacuna? ¿Ya no los vamos a proteger? A los 30, 35, 40 ya se divorció y ahora otra vez empieza. A ese no lo vamos a proteger. Y sí, lo importante es que se proteja. Hoy día, en muchas partes del mundo está autorizado hasta los varones hasta 45 años. Y salió un estudio en el que habla, por ejemplo, de la seguridad y de la inmunogenicidad, la capacidad de producir respuesta inmune en hombres entre 27 y 45, y se dice que el 100% de los hombres tuvieron conversión, es decir, producción de anticuerpos, ¿sí? Con esta vacuna. Entonces, la verdad es que a mí el paciente que llega al consultorio, hombre, mujer o cosa, lo que sea, les pongo la vacuna, ¿sí? Que si soy virgen, que si no soy virgen, que si tengo una pareja, que si tengo 10, que si tengo 60, que si nomás lo que sea, hay que ponerles la vacuna a todos. Me porto bien, soy súper fiel, soy súper esto, ¿no? Pero tuvimos una despedida de soltero, hubo una reunión allá del ITAM, entonces hubo campamento, etcétera. Entonces, ¿saben qué? Pónganse, por favor, todos la vacuna, ¿sí? Recuerden que si bien las vacunas hacen un énfasis en la prevención del cáncer, también tienen un papel sumamente importante en la disminución de alrededor del 90% de las verrugas o lesiones genitales, que es lo que yo les enseñé hace rato. Entonces, por favor, ¿no? Antes de llegar en el antro y preguntarle cómo te llamas, pregúntenle al chavo o a la chava si ya están vacunados. Y si no, antes de tener relaciones sexuales, oye, ¿y tú ya tienes la vacuna? Creo que nosotros tenemos que empezar a tener esas actividades, ¿no? En Brasil, por ejemplo, es muy frecuente llegan pacientes de Brasil que tienen una mejor educación sexual y que dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tengo una pareja con la que ya llevo 6 meses o 1 año y ya decidimos no usar el condón. Yo quiero utilizar, la chava dice, no, quiero usar parches, pastillas para no embarazarme, pero antes de que abandonemos el uso del condón, pues la chava va al ginecólogo, el chavo va al urólogo, los revisamos, los checamos, les hacemos una inspección visual, vemos si hay algo, si es necesario tomamos muestras o no, y si aparentemente no hay nada, pues les damos la venia para que puedan tener actividad sexual sin condón. Pero lo ideal es hombres y mujeres, antes de que decidamos abandonar el uso del condón, que a lo mejor los hombres hemos sido bien cómodos, y luego les decimos a las chavas, pues tú no, tú cuídate. No, pues yo ya me puse el parche, las pastillas, la inyección, el dispositivo, etcétera. Ya con eso es para no embarazarnos. Sí, eso es para no embarazarse, pero también tienen que cuidarse mucho de todas estas cosas.
Pues así llegan las pobres mujeres, así llegan los hombres que luego no tienen ni idea de lo que les hablamos, muchos cuando llegan y a la hora de que van por otra cosa al consultorio y les encontramos alguna lesión, le digo, oye, ¿tienes virus del papiloma? Y se quedan así con cara de what, ¿y eso qué es? ¿Cómo, de dónde o cómo, no? Las mujeres están un poquito más enteradas. Pero pues a veces la actitud también es esta, ¿no? O sea, no me importa de quién es la culpa, si sí o si no, hay que echarle la culpa a alguien. Y aquí lo que se trata es no de echarnos la culpa de nadie, absolutamente de nada, sino pues obviamente nosotros como médicos extenderles la mano, darles información adecuada, necesaria, tratar lo que se tenga que tratar, ¿sí? Y para eso estamos ahí en el hospital, en Clínica de Urología. Bueno, ya se murió este pobre hombre, ¿no? Bueno, pobre no tenía nada. Pero pues así como decía el buen Stan Lee, ¿no? Y sus frases célebres, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿sí? Bueno, pues de la misma manera, tener relaciones sexuales conlleva una gran responsabilidad, ¿sí? Yo soy un promotor de la sexualidad, yo no los limito a que no tengan relaciones sexuales. Creo que la sexualidad es padrísima y para eso se hizo, para disfrutarla. Pero la sexualidad sana y divertida viene acompañada de responsabilidad, de protección, de conocimiento e información. Hoy día antes decíamos, lo que no fue en tu año no hace daño. Y hoy podemos decir, lo que no fue en tu año puede hacer daño. ¿Ok? Entonces tengan responsabilidad, por favor. ¿Sí? Por último, mensaje. Si van a ir a la fiesta, usen gorrito. ¿Sí? Si no hay gorro, no hay fiesta. ¿Sí? Aquí les dejo mi correo. Ahorita vamos a pasar a preguntas si es que tienen, ¿sí? Pero también yo sé que ustedes, pues bueno, ahí están mi correo. En Facebook tenemos una página que se llama Clínica de Urología del Pedregal, ¿sí? Ahí está, ahí le ponen me gusta, ¿sí? Y justamente de la información que acabamos de subir apenas hace unos días, tiene que ver con el virus del papiloma humano. Hay una página que se llama la International Society for Sexual Medicine, de la cual somos miembros. Entonces, constantemente nos están llegando información y constantemente cuando llega información verídica, no de la alarma, ¿sí? Cuando hay información verídica la estamos posteando. Entonces, de esta manera ustedes pueden conocer también un poquito más. A nosotros cuando entramos a la carrera de medicina nos enseñaban a leer textos médicos y nos ponían unos artículos y nos decían, a ver, dame tu interpretación de esta revista. Y a veces los maestros nos deshacían pedazos las revistas médicas porque decían, no tiene una muestra representativa, ¿de qué hospital es? Fueron 5 pelados a los que les hicieron este estudio, ¿cómo puedes traspolar eso en una población mundial? Bla, 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 bla. Entonces nos enseñaron a leer textos médicos y no todo lo que está publicado en una revista médica es verídico y es completamente certero. Ahora imagínense ustedes lo que está publicado en internet. Cuando ustedes meten la palabra BPH, les sale el 99.999% de información falsa y que además tiene que ver con información muy sesgada de la mujer. Y yo que me dedico a ver virus del papiloma en el hombre, me cuesta mucho trabajo encontrar información verídica sobre el varón. Entonces yo los invito a que en vez de que anden buscando en Google, vayan con sus médicos. Para eso estamos, ¿sí? No nada más cuando se enfermen, sino que para que conozcan un poquito más de todo esto. Empezamos las preguntas. ¿Con quién empezamos? ¿Quién quiere? Quiero comentar una cosa. Va a haber una campaña de vacunación contra el VPH la siguiente semana, más o menos, no mentiras, la semana volviendo de Semana Santa. Tiene un costo que luego les haremos llegar, son 3 dosis. La primera va a ser a finales de abril, la siguiente va a ser a finales de junio, para quienes van a hacer verano o van a estar en la ciudad, vengan a aplicársela, y la última es unos meses después ya va a ser en el semestre de otoño, para que lo tengan presente y lo vayan planeando. Y ahora sí podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. El esquema de vacunación son 3 vacunas. Hay varios esquemas en el mundo. El mejor, el que más protección les da, es un esquema de 3 vacunas. Es la misma vacuna pero aplicada 3 veces. Entonces se pone, por ejemplo, hoy, se pone a los 2 meses de hoy y se pone a los 6 meses de hoy. Entonces se le llama esquema 0-2-6 meses. Y, por ejemplo, en el consultorio es bien frecuente que les pongo la primera, a lo mejor como al 60% llegan a la segunda y solamente como el 20-30% de los pacientes llegan a la tercera vacuna. Entonces, si se van a poner la vacuna, pónganse las 3 dosis para que realmente estén bien protegidos.
¿Sale? ¿Quién empieza con las preguntas? ¿O quedó todo muy bien? ¿Qué pasa si solo te pusiste una? O cierto tiempo, o sea, porque ya sé que me la vas a hacer mucho, pero solo llegué a la primera y luego se me quedó ahí. Eso es súper frecuente, entonces lo que hacemos es, ya pasó mucho tiempo, iniciamos el esquema otra vez. Ah, ok. ¿Sí? Entonces si te la pusiste hace un chorro y te pusiste una dosis, como la gran mayoría de las personas, hay que iniciar. Y la otra es, si ya se la pusieron, traten de preguntarle a sus pediatras, a sus papás, a sus mamás, que son las que generalmente estaban más al pendiente de esto, qué vacuna les pusieron si es que lo saben. La verdad es que la mayor parte de la gente no lo sabe. Yo cada vez que van al consultorio les digo, acuérdate que es la de 4, ¿sí? Acuérdense que es la de 4. Entonces, si les pusieron la vacuna de 2, están parcialmente protegidos y no estaría por demás aplicar nuevamente el esquema de la vacunación de la tetravalente. Sí. Poner la de 4. La de 4. Aquí se va a poner la de 4. Sí. ¿Cuánto cuesta la vacuna? 1000. ¿Cuánto será? Es que ese tema lo comparte Dani, y las aplicaciones en consultorios del Pedregal están como en 2,000. Es más bajo de 2,000. O sea, la semana pasada se trajo una y fueron como 1,700 por vacuna. Entonces, Lo que, bueno, ¿puedo? Sí. Compartirles. La intención también de poder estar cerca de ustedes aquí en la universidad y traerles y acercarles todos estos servicios es que ustedes obtengan las vacunas a un precio mucho más accesible de lo que lo encuentran en hospitales. Por supuesto, no hay que quitarles esa intención de asistir al médico con sus especialistas y demás, pero la vacunación en hospitales normalmente anda en 2,700 cada dosis. Y aquí la verdad es que tienen un precio bastante accesible y esa es la intención, ¿no? Para que ustedes puedan complementar sus esquemas. ¿Y no hay como una beca para las vacunas? Aquí lo que van a hacer es justamente ofrecerles precios preferenciales. Entonces pónganse de acuerdo con Dani más adelante. Me imagino que Dani más adelante sacará información de cuándo van a ser las fechas. Esténse al pendiente. Los que no vinieron a la reunión se lo perdieron. Ustedes, aquí hay algo de información y sobre todo llévenles ustedes la información de boca a boca para que se vacunen. No de ese tipo de información de boca a boca, ¿eh? ¿No? Hay un tipo de papiloma que sale en el pie, ¿no? Sí. En el estudio que les puse donde venía la nomenclatura de los virus, donde venían los 189, en ese artículo viene que hay virus del papiloma, o sea, es redundante porque dices virus del papiloma humano, pero hay virus del papiloma en el perro, en el gato, en el canario, ¿no? Pueden aparecer en los pies, pueden aparecer en la garganta, en las manos, en las uñas, en cualquier lugar. Entonces, no es de que caigamos ahora en la histeria, ¿no? De que no me toques, no hagas nada, no, esto, el otro aquí, allá nos van a usar a acosar con el Me Too, pero la realidad es que sí es importante que conozcamos todo esto y que disminuyamos la probabilidad de que tengamos infecciones. ¿Vale? Bueno, la verdad es que agradezco mucho su presencia. Ahí les dejé mi correo. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en avisarnos. Le voy a dejar mis datos a Dani, ¿sí? Por si quieren algo también, si Dani quiere mandarles la liga, etc. Busquen, hagan su ejercicio en el 6 Degrees, hagan su cuenta de cuántos estadios Azteca llenan, ¿no? Y traten, repito, no es de que no tengan relaciones, pero cuando tengan relaciones tienen que pensar. Tienen que ustedes estar enterados que lo que están haciendo ahorita puede tener un impacto muy importante en el futuro, porque es muy frecuente que llegan las parejas, ¿no? Con la espada desenvainada con el chavo porque ya la contagió de virus del papiloma. Y la verdad es que no es culpa absolutamente de nadie, o sea, es cosa de dos, es cosa de dos. Y esos dos se pueden convertir en 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, siempre tenemos que protegernos, siempre tenemos que cuidarnos y repito, no es que no tengan relaciones, pero tenganlas con responsabilidad. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Aquí voy a estar un ratito por si tienen el